hoy arrancamos con la columna ambiental de los días jueves. Y trae un invitado hoy. Traje un invitado de lujo, Atilio. He traído acá a un colega, voy a decir, con mucha honra. Sí. Somos jardineros. Perdóname, vos ya habías anticipado en el programa anterior que hoy ibas a venir. Que hoy tenía una sorpresa, había dicho. Una sorpresa, dijeron una tía mía. Así es. Bueno, a ver de qué se trata, quién es esto, contá todo. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a la columna acá a Valentino Aquesta. Ajá. Él es representante y dueño de la marca JB Soluciones Verdes, Servicios Verdes. Okay. Y ellos se dedican, él principalmente se especializa en lo que es la poda en altura y las extracciones del arbolado, sobre todo el arbolado urbano. Y bueno, poniéndonos un poquito en contexto, lo he invitado para charlar sobre estas problemáticas que tenemos en la ciudad referido al arbolado. Y bueno, qué mejor que traer a alguien especialista que se dedica a este oficio que es dentro de la jardinería, la poda en altura. Así que bienvenido, Valentino, a Radio Centro. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por estar acá. Bueno, como dice Carla, nosotros nos dedicamos principalmente a lo que es la poda en altura. También hacemos parquizaciones, o sea, cortes de grandes espacios. Pero bueno, nuestro fuerte es lo que es la poda en altura. La poda en altura, que no debe ser nada fácil, ¿no? No es nada fácil, por eso me parecía importante traerlo para comentar un poquito a la gente, que lo conozca, para quienes necesiten el servicio puedan estar en contacto con él. Bien. Y bueno, él nos va a contar un poquito qué es la poda en altura, así que preguntarte para vos, bueno, en qué se basa la poda en altura y bueno, también profundizar un poquito sobre visibilizar esta práctica y consultarte, bueno, para vos qué es podar un árbol y hacerlo en estas dimensiones. Bien. Bueno, con lo que respecta a la poda en altura, vamos al concepto básico de poda, no deja de ser una intervención en el árbol, bien, que a diferencia de una intervención común, nosotros trabajamos con cuerdas, con arneses, con dispositivos mecánicos, poleas, frenos, para obviamente, ¿qué nos permite en realidad la poda en altura? Bien, árboles de dimensiones muy grandes, superiores a los 15 metros, que están a lo mejor en un patio, o bueno, en su defecto, en un parque. En un parque, o en su defecto en la vereda, nosotros podamos acceder sin necesidad de una grúa. Bien, y bueno, en ese caso, como dice Carla, nos toquen las extracciones, poder sacar un árbol de dimensiones, como te digo, muy grande, sin romper nada. Dame un ejemplo, doy un ejemplo, a ver si estoy dentro del cuadrante. Por ejemplo, un árbol de la altura de los que están en el Parque Hipólito Yrigoyen. Exactamente, sí. Ahí vemos, miren, en las imágenes, los invitamos a que abran. El negro ya va poniendo imágenes. Bueno, eso fue una palmera pindo que estaba en la esquina de una casa y bueno, estaba adentro, teníamos que... ¿Es eso vos? Palmera Pindo. ¿La Pindo? Bien, la que vemos acá en la Sevilla María. Le contamos a la gente que como estamos en la radio, nosotros acá transmitimos a través de YouTube por stream, entonces los invitamos a que abran Grupo Radial Centro para que puedan ver las imágenes. Mientras le estamos haciendo la nota a los chicos, ustedes van viendo, Diego Rivadeira va ejemplificando con imágenes, ¿sí? lo que estamos contando verbalmente. Así que ahí estamos viendo a Valentino, ¿sí? Así es. Sobre una pantera, una palmera Pindo, sí. Perfecto, si no pasa a ser domador. Bueno, dale, ¿qué más? A ver. Pero bueno, entonces, ¿qué es esto que nos permite? Principalmente, no solamente extraer, sino podar. ¿Y qué te permite la poda en altura? Es trabajar desde el árbol, desde adentro. ¿Bien? Porque cuando hablamos de poda en altura, nosotros trabajamos siempre, cuando utilizamos los equipos, bueno, ascendemos, ¿bien? Por toda una cuerda desde adentro del árbol, ¿bien? Cuando uno trabaja con una grúa, siempre trabaja desde afuera del árbol, hacia el interior. Nosotros directamente hacemos desde adentro hacia afuera. Bien. Y vemos cosas que desde afuera no se ven, que nosotros estando dentro del árbol sí las vemos. Claro. Vemos cierto estado de la rama, si vemos alguna parte del árbol agrietada, vemos también si tiene alguna patología, si vemos hongos, si vemos que está propenso a un desgarro. Bueno, nosotros siempre lo vemos desde adentro del árbol. Y nos permite, como te digo, trabajar mucho más cómodo. Sí, totalmente. Y generalmente sube una persona, suben dos, ¿cómo es? Mira, nosotros en mi equipo somos dos los que subimos. Pueden tranquilamente subir 2 personas al árbol, o sea, instalás 2 equipos y se pueden tranquilamente trabajar 2 personas en árboles de, bueno, un parque Hipólito Yrigoyen que hablamos eucaliptos de superiores a los 35 metros, bueno, estamos hablando que... Son árboles que tienen 100 años. Sí, casi rondan los 100 años, 80, 100 años, sí. Claro, altísimo. Dimensiones de tronco que entre 2 personas, si vos lo querés abrazar, no lo podés abrazar. No. Es una cosa increíble, ¿no? Y bueno, hay veces que en esos árboles, ¿podés hacerlo solo? Sí, claro que lo podés hacer, pero si te acompaña alguien más, mejor para agilizar el trabajo, porque sacar un árbol de eso capaz que te lleve una semana o más. Sin tirar número, por ejemplo... Hablemos de un árbol de grandes dimensiones como estos, altos, así, gigantes. ¿Es costoso? Muy.
bastante. Muy. Con que me digas muy, ya está. No hace falta que menciones números. Eso se cobra, se pacta con el digamos, con el titular del lote, de la casa, de lo que sea. ¿Se pacta un precio grande o es por la cantidad de horas el laburo? No. Yo por lo menos, no sé mis colegas, pero por lo menos yo lo que hago es que ellos me llaman, sí, bien, para ver el trabajo que hay que realizar. Va y ves. Va, lo veo y digo, bueno, ¿querés sacarlo? Bueno, yo más o menos después en mi casa. ¿Haces tu evaluación? Claro, hago mi evaluación, calculo más o menos mis costos, qué días me va a llevar. Okay. Bien, sí. Pues esto me va a llevar más o menos unos 4 días aproximadamente. Sí. Bueno, es tanto el precio. También, obviamente, lo que influye también, además de del tamaño, por supuesto, sí, es la complejidad. Claro. Porque hay veces que ese árbol puede costar, vamos a ponerle un precio X, sí, 100.000 pesos. Y por ahí hago un árbol que no tiene 30 metros, no tiene un tronco de 3 metros de ancho y tiene a lo mejor más chico y tendrá 12 metros y te lo cobro igual. Es decir, ¿pero cómo? Me estás cobrando 30 metros por algo de 15 o de 12. Pero bueno, el de 12 a lo mejor está rodeado por la casa, tengo que tirar todo, absolutamente todo, que se llama, la técnica es apeo, que es tirar las ramas atadas, bajarlas así despacito, con los frenos y las poleas para que no rompan nada, y a lo mejor me lleva el mismo día, o hasta a veces más, más complejo. Es un laburo más complejo. Por ahí eso voy, me subo arriba y empiezo a cortar y empiezan a caer las ramas en el suelo, porque es un parque grande, entonces en 2 días lo bajamos, después sí, tarda lo mismo porque tenés que trozar ese árbol, pero bueno, en dificultad estamos casi... Ahí dijiste algo muy cierto, algo que inherente a lo que mucha gente seguramente piensa. Usted una vez que hacen un trabajo de esas características, ya sea con un árbol más pequeño, complejo o uno alto, grande, bien, lo que sea, ¿ustedes después se encargan de dejar el terreno bien? Nos encargamos. ¿Se llevan todo? Todo nos llevamos. Nombrando dale esto que decíamos de la importancia, sí, de especializarse en estos servicios, esto que nombra Valentino es muy importante, que la gente conozca la especialidad, o sea, que no es solo sacar el árbol, sino que hay una instancia de diagnóstico, ¿sí? Donde uno se especializa en analizar cuál es la situación, cuáles son los riesgos, qué es lo que se necesita para hacer estos trabajos, y a partir de eso poder decir, bueno, en este servicio puntual, con este árbol, se hace esta ejecución, sí, que no siempre es en pos de lo que se necesita para el cliente y la vivienda, sino también para la salubridad del árbol, okay, y para la seguridad de los trabajadores. Bien. Entonces ahí tenemos 3 riesgos que asume el cliente como parte de un trabajo especializado, ¿no? Y creo que eso tiene mucho valor dentro de lo que es el servicio. Cuando uno piensa si es caro, en realidad más que lo caro, ¿no? Tiene que ver con estos riesgos, ¿no? De que un árbol quizás me derrumba la casa, y eso sí es caro, tener que arreglar una casa. Entonces, es que son baratos, muchas veces tienen riesgos que uno tiene que reconocer el momento de especializarse y trabajar, bueno, con un equipo especializado y además con las herramientas que se necesitan para esto, y sumado a eso, bueno, todo el equipo, digamos, que se lleva adelante. Y esto que nombraste vos recién para finalizar, bueno, cuál es el estado de la planta, porque si una planta está enferma, se hacen intervenciones posterior a eso, que eso también es parte de pensar la salud del árbol, ¿no? Donde no queda solamente en una poda, sino que se está evaluando, o sea que en principios es pensar de qué manera se va a hacer, y finalizando eso, bueno, en qué estado queda ese árbol, claro, pensando en el desarrollo posterior a eso, ¿no? Idealmente, yo siempre digo que, bueno, la poda, como digo, es una intervención donde siempre buscamos la salud y la integridad del árbol, siempre buscamos que lo acompañemos al árbol en su crecimiento, bien, para que crezca de manera saludable, siempre, y por sobre todas las cosas también evitemos accidentes, porque hay gente que no toma dimensiones del riesgo que tiene la conciencia de que una rama pasa, que bueno, el arbolado urbano, como recién decía Carla, pone los árboles en la vereda y por 20 o 30 años no le hacen nada. Entonces claro, después el árbol tiene una dimensión monstruosa. Después, y están desesperados. Entonces, se me está por caer la rama, o se me cayó una rama, me rompió un parabrisas, me abolló el auto. Ahora que vos tirás esto, yo tengo un ejemplo puntual, no voy a mencionar exactamente el domicilio porque no corresponde, pero está pasando esto que vos mencionás en un domicilio particular, sobre calle Carlos Pellegrini. Punto, lo dejo allí. Tienen un problema muy serio porque el árbol creció de una manera exponencial, y hoy no solamente levantó toda la vereda, sino que imagínate lo que han hecho las raíces, sobre el tema de la casa. Tienen mucho miedo de que el árbol parece que está inclinado, tienen miedo de que eso se caiga. Si eso se cae, imagínate, las consecuencias pueden ser realmente monstruosa, ¿no? Sí, no, imprevisibles completamente, porque puede destrozar un vehículo que no sería nada de última porque es un bien material.
Exactamente. Es un bien, pero material. Es un daño económico. Claro, un daño económico, pero puede matar a una persona. Sí, tranquilamente. O a 2 o a 3. Entonces, por eso comprendo lo que me decís, porque lo estoy viviendo yo en primera persona, porque es alguien a quien yo conozco. Me dice, mira, tenemos un drama muy serio, y para colmo me dice, si vos supieras quién lo plantó. Bueno, esa ya es otra historia. Sí, pero es algo, después fuera de aire les voy a decir dónde está, pero es algo impresionante, porque justamente, mira, están buscando a alguien que les dé una solución. Bueno, a veces lo que suele pasar... Mira, te puedo tirar un laburo. bueno, muchas gracias. Después charlamos la comer. No, ni hablar, eso después arreglamos por atrás. Somos garroneros. Está bien. De onda, hace algo de onda y... Espero por lo menos trabajar. Acá no hacemos nada de onda, acá esto es porcentaje, porque nosotros vivimos, comemos y todo, así que después hablamos si un día... Ningún problema. Pero bueno... Nada de Jesús María, no haces gauchada. No, nada de Jesús María. Eso también lo que, digo que con esas podas que hacemos, yo siempre recomiendo una poda anual, así se... Es más, te diré que las podas, no te puedo olvidar, son cuando son más chicos. Claro. Porque después lo que pasa es que, como a veces lo he hecho hablar con Carla, que cuando se van así tan grandes, como en este caso de este conocido tuyo, después cuando vayas a podar, vamos a tener que hacer cortes muy grandes, bien, para corregir semejante copa. ¿Qué pasa cuando hacemos cortes grandes? No es lo ideal. Quedan unas cicatrices grandes así en el tronco, y después el árbol no solo que tiene que gastar muchísima energía para cicatrizar eso, sino que a lo mejor no lo cicatriza nunca. Claro. Y eso termina siendo un foco infeccioso para que entren bacterias, hongos, debilite la madera, y eso después se termine, como suele pasar, no sé si alguna vez vieron que los árboles después se ponen huecos, tienen todos huecos adentro. Y están verdes. Bueno, pasa eso. Te mata la madera interna, que es el pilar. Pero no crece más. No, sí, creciendo increíblemente, porque la materia viva del árbol trabaja de 5 centímetros de la corteza hacia adentro. Bien. O sea, todo adentro es como el pilote de la madera que sostiene el árbol. O sea, vos imagínate que si te falta eso y se te pudre, esa rama o tronco con un mínimo viento o lo que sea, una tormenta, puede quebrarlo. Lo tira. Bueno. Entonces, lo ideal es que siempre hagas una poda anual para que siempre busques cortes más chicos, y entonces el árbol lo cicatrice bien, y de esa manera evitas que el árbol sufra. Y te sale más barato. Pero todo esto que explica Valentino, todo esto que explica Valentino, hay un porcentaje altísimo de gente que no conoce todo esto. No, de hecho... entre los que me incluyo, obviamente. Te cuento, entonces vos no sabés de todo esto. Si la gente realmente toma conciencia de todo esto y se aplica a entender, y bueno, creo que el comportamiento de la gente sería diferente. Exactamente. Mira, con un ejemplo simple, esto es como cuando vos compras el auto 0 kilómetros y te dicen, ¿cada cuánto hace el service? Cada 10.000. Bueno, pásate, a ver qué pasa. Pero lo mismo, déjalo que vaya. Hay muchos árboles dejados acá. Muchísimo. El arbolado urbano es como que, obviamente la municipalidad ha hecho cargo a los dueños de las propiedades de cada árbol de su vereda. Sí, porque no llega con todos. Obviamente es, como yo le explico a la gente, yo entiendo que en algunos países, se encargan de los municipios, pero en este caso es algo inviable. No, es inviable. Costos, imagínate ni expliquemos por qué. Imagínate, claro. Entonces, está bueno que la gente tome conciencia de podar los árboles. Bien, para que no solamente que no... Es más, algo que pasa, que te voy a explicar por qué también levantan las veredas. ¿Qué pasa cuando te levantan la vereda? Si vos podés tener un árbol grande en tu vereda, si vos lo llevas con poda, vas a evitar que ese tronco ensanche. ¿Por qué ensancha el tronco? Porque la copa toma una dimensión, como digo yo, copa de 15 metros de ancho. Entonces, obviamente, tiene que ensanchar el árbol, su tronco, su base, para poder sostener. Sus raíces, obviamente, van a agrandarse para poder sostener semejante masa. Date vuelta un segundito y no hables porque no se te va a escuchar, porque el micrófono es direccional. Bien. Date vuelta un segundito y fíjate en ese árbol que tenemos ahí que tiene tanta sombra. ¿Lo ves? Sí. Bueno, te hago una pregunta. Ese árbol, por ejemplo, tiene una copa de ¿cuánto, más o menos? ¿Cuánto le calculas? Mirá primero y después habla. Mirá tranquilo. ¿De años decís vos, Atilio? No, me refiero al tamaño. El tamaño el ancho de la copa. Fácil, 7, 8 metros. 7 metros. 7, 8 metros. ¿Y cuántos años puede llegar a tener ese árbol? De acuerdo a simple vista. Más o menos, no es que sacamos... Entre 8 y 10 años, seguramente. 8 y 10. Bien, ¿qué decís vos? No, sí, yo había dicho entre 10 y 15 años. Puede ser tranquilamente. Da buena sombra. Y recién conversábamos antes de entrar a la columna sobre este otro arbolito que está acá. Pero perdóname, pero está sano ese árbol. Sí. No, está bárbaro. El otro que conversábamos, bonito, donde están el que está acá en la vereda de la radio, es bonito. Ese tiene 2 troncos, fíjate.
Tiene dos Sí. troncos que están Bueno. como unidos. ¿Qué Y especie estábamos- es? ¿Qué especie Gravilea. es? se ¿Cómo? llama. Gravilea. Gravilea, sí. Gravilea, qué bonito que es, ¿no? Es divino. Y no crece más, ¿no? ¿O sí? Es gigante la gravilea. No. Árboles que capaz Negro, con 20, 30 cuando años. tenga 74 va a estar, ¿eh? Sí, seguro. Y eso Olvídate. va a superar los 15, 20 metros. Yo creo que va a enterrar a varios acá. Espero que a mí no me Yo no, porque soy jovato. Che, qué lindo, Gravilea. Es un bonito árbol. realmente. Sí, y sí. sí, tenés razón, tiene dos troncos. Tiene dos troncos. Ahí justamente estábamos conversando un poco eso, como en direccionar un árbol que es joven. Sí. Es mucho más fácil que poder pensar este desarrollo que se va a dar en esta planta en los próximos años. Se puede hacer una intervención hoy que va a ser mucho más efectivo que hacerlo en, Sí. en Bueno, unos años. No, yo le comentaba, lo ideal es que los árboles, suele pasar que cuando vienen de los viveros, cuando nacen estos brotes desde abajo y la gente no los poda, entonces ¿qué pasa? Hace eso, hace esta bifurcación, Sí. donde tiene dos troncos principales. Ah. El árbol tiene que tener uno solo, no dos. ¿Y este por qué tiene dos? Porque bueno, como te digo, a lo mejor cuando lo plantan... Sí, o a veces se quiebran cuando nacen, entonces salen dos ramas. Ah. Y que O se sale, sigue o desarrollando. sale cuando está creciendo de un vivero, vos no viste esa ramita Sí. se puso, engrosó, se puso casi como una rama principal. Entiendo. Y bueno, pasa que después esa rama, después de los muchísimos años, Sí. tiene un riesgo de caerse. ¿Sabés de qué me estoy acordando? No tiene nada que ver con los árboles, pero me acuerdo de las cosas que nacen pequeñas y después son increíblemente grandes. Me estoy acordando del... ¿Ustedes vieron el tamaño del... Lo saco un segundito del tema árboles. ¿Ustedes vieron el tamaño de un cocodrilo cuando nace? No. No lo vi. No, ¿pero jamás lo vieron? No. ¿Cuando sale del huevo? Sí, son... Sí, viste los videos, sí, los documentales son así. 10 centímetros. ¿Y viste lo que? No, sí, después lo que termina. ¿Viste lo que llegan a hacer, no? Una cosa impresionante. Sí, impresionante. Yo creo que tienen un crecimiento de los bichos que están por la tierra, yo creo que debe ser uno de los que más crece, pero porque hay digamos un crecimiento pero muy diferente al Sí. del nacimiento, hay una diferencia abismal. Vos ves un bicho de 10 centímetros que nace y después llega a lo que es el cocodrilo o el ¿cómo se llama? Lagarto, cocodrilo. Sí, cocodrilo. Bueno, es impresionante. Me estoy acordando de eso simplemente. Así que bueno, este árbol, el arbilé vamos a tener varios metros para arriba. Seguramente, varios. Aparte son jóvenes, imagínense que estamos diciendo que no tienen 10 años, así que más o menos Ah. son árboles jóvenes, digamos. ¿Y ese arbolito cuánto puede tener? ¿8 años? ¿6? Sí, sí. Bueno, hay que decirle a Graciela y a Franco, para que lo sepan. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo Sí. con el tema de las raíces? Por ejemplo, un árbol grande. Sí. ¿Cómo es la solución con las raíces? ¿Que te levanta Y la vereda? es todo un tema. Usted piense que la raíz, no solamente que es la parte vital del árbol, Sí. el árbol se alimenta, sino que también es su sostén. O sea que hay mucha gente ahora, bueno, se autoriza esto de la recorte de raíces, lo cual yo estoy bastante en contra. Y lo estás matando casi, ¿o no? Y prácticamente es más, puede suceder que cuando vos cortes una raíz, si llega a ser una de las raíces principales, seguramente puede haber una parte del árbol que se seque. Sí, O y una rama. ¿Sí? esto también de qué manera se sigue desarrollando esa planta que tuvo esa intervención, entendiendo su estructura, ¿no? Yo expliqué en una de las columnas respecto a la franja verde, que es un sistema que se hace en las veredas, que no es la cazuela, sino el cantero, Sí. para que el árbol absorba el agua, porque ¿por qué se mete el árbol en la casa? Porque no tiene dónde tomar agua, Exactamente, porque no sí. tiene cómo absorber. Y Eso lo lo mismo escuché. los nutrientes. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, quizás agrandar la cazuela para que el árbol absorba el agua y no levante la vereda. Idealmente cazuelas de 2 metros, imagínate. Claro. Hay cazuelas que prácticamente están casi al borde con el tronco. Es verdad. ¿Viste que suele Lo he pasar? visto, lo he visto. Y también, si vas a hacer un recorte de raíces... La cazuela es, para quienes no lo tienen incorporado, es lo que habitualmente en la municipalidad dicen la taza. Claro, el cuadrado donde el se pone el árbol. cuadrado que está alrededor del árbol. Y la Exacto. franja verde es el cantero que está como en El cantero. paralelo a la calle, digamos. No Exactamente. es solo el cuadradito, sino una cosa más alargada donde Más puede alargada. absorber. Sí. Y bueno, y acá entra, yo conversaba sobre los criterios de belleza, ¿no? Como, bueno, a mí no me gusta que me ensucie la vereda, No. me gusta este árbol Sí. porque me da gusto la flor, pero no pienso en cómo se va a desarrollar. Y bueno, esto de especializarse y poder comentar un poquito cómo se desarrollan las plantas y qué tengo que hacer cuando pongo un árbol en la vereda, porque la responsabilidad es de todos los ciudadanos. Un poco también conversando sobre esto de lo municipal, que es inviable que la municipalidad se haga cargo. Creo que la conciencia y la responsabilidad que tenemos los usuarios, las personas, los ciudadanos, ciudadanas de Villa María y de todas las localidades, pensar de qué manera nosotros podemos intervenir y no entrar en la queja o en la espera de que alguien lo resuelva, sino que uno puede empezar a hacer intervenciones o por lo menos analizar cuáles son las situaciones de los árboles que tenemos en nuestra vereda. Sí, porque por ejemplo, lo que ya hablamos una vez, dice que eso se puso hace muchísimos años
cuando Villa María tenía muy pocos habitantes. La calle Mendoza. La calle Mendoza es, bueno, lo de calle Mendoza es un problema serio. Sí, porque, sin duda. A ver, eso no se puede remover. Y no. Porque es inviable desde el punto de vista económico. ¿Quién va a reemplazar todo eso? E incluso hay raíces que seguramente deben estar envolviendo los caños de gas. Por eso te digo, eso queda de por vida. Entonces, pero ¿qué pasa? Vos ves la parte estética, le decía la vez pasada a Carla, y a mí me da pena que, por ejemplo, nadie puede lavar una vereda, porque a los 2 minutos está exactamente igual que antes. Y los coches que están debajo, vos fijate, están todos sucios, vos sabés por qué. ¿No viste que hay gente que estornuda cuando pasa por esa calle? Y vos no sabés, una vez que cae el excremento del bicho, de la paloma, por ejemplo. Claro, porque eso, al estar tan alto, no tiene depredador. No tiene depredador. Cae a la chapa de un vehículo, y hay gente que a lo mejor, por cuestiones de necesidad, de movilidad, lo que sea, pasan 7, 8 días hasta que lo lleva a un lavadero. Creo que les cuesta sacarlo. Y es ácido eso, entonces además, empieza a quemar. Y te quema la chapa. Pintura, te mancha la pintura. Y te quema la pintura. Sí. Literalmente. Entonces, esto es un tema, además que es una desprolijidad total, porque yo veo las veredas, pero vos has visto lo que son las veredas. Bueno, no digamos que es agradable, porque no es agradable. No. Ahora, el problema ya está, no se puede solucionar, bueno, quedará así por vida. No, pero eso nos sirve de experiencia para pensar cómo planificar nuevos loteos, nuevos lugares donde se están habitando. Yo siempre, como lo charla con Carla, siempre recomiendo especies de árboles chicos. Y si vas a querer poner algo grande, andás sabiendo que vas a tener que hacer intervenciones bastante seguidas. Para que, obviamente, como vuelvo a repetir, no ensanches ese tronco, no tengas copas que después te toquen las ventanas, te bajen los cables, y bueno, y genere más problemas. Y si permítame hacer una aclaración, que él recién decía que hacemos con las raíces. Si vas a tocar las raíces, podá también la copa. Bien, eso se hacen en simultáneos trabajos. Correcto. Cuando llegue la época de invierno, si tengo que sacar la vereda, porque mira cómo está esta vereda, la vamos a arreglar, los albañiles van a cortar la raíz, siempre que sea de un corte bien, no con un hacha, que quede todo un corte prolijo, y además también le hacemos una reducción de la copa para que justamente ya que achicamos las raíces. Bueno, chicos, estamos para ir cerrando. ¿Vos tenés algo más, Valentino, para agregar? No, después va a tirar el número de teléfono. Carlita, ¿querés cerrar con algo vos en particular? No, bueno, a invitarlos a que puedan comunicarse con Valentino. Ahora vamos a compartir un poquito sus redes sociales, su trabajo, para que la gente lo pueda ver. Sí. Y bueno, comentarles que es importante la instancia donde uno hace un diagnóstico para que el cliente sepa qué es lo mejor que se va a hacer en una poda o en una extracción, ¿sí? Bien. Eso es importante pedírselo al jardinero, que el jardinero o la jardinera pueda explicar cuál es la intervención que se va a hacer en pos de la salud del árbol y entender que esto es un trabajo de riesgo que el cliente necesita saberlo, ¿sí? Entonces tener gente especializada que se dedica, que certifica estos trabajos es muy importante y eso tiene un gran valor, así que bueno, invitarlos a que puedan conocer sus redes sociales de Valentino, su Instagram es jb.servicios verdes, lo dije bien, jb.serviciosverdes, lo buscan en Instagram, y si no, su número de teléfono es 353 44 14 624. Perfecto. Así que bueno, y si van tengo una pregunta. Sí, pregunta. ¿Me la dejás hacer después? Atilio manda acá. Dale. Termina. No, bueno, eso, que lo puedan buscar en redes, así se pueden contactar con él para evaluar las situaciones de poda y pensar de qué manera se va a intervenir cada árbol en la vereda. Mi pregunta es, ¿cuándo te das cuenta que hay que podar, por ejemplo, una palmera que está en el interior? Por ejemplo, en un patio, ¿cómo te das cuenta que hay que podarla? Bueno, el momento de podarla. La palmera, a diferencia de los árboles, que no es hoja caduca, no tiene fecha de poda, lo puede hacer en invierno, verano. ¿Qué es hoja caduca? Que caiga la hoja, que pierda. Bien. ¿Viste cuando los árboles quedan pelados? Sí. Bueno, eso es hoja caduca. La palmera te va a dar cuenta cuando ya tenés las hojas de los 45 grados para abajo, bien, y ya empieces a notar que salen los cilindros, ¿viste esos cilindros verdes que vemos en la palmera? Ah, sí. Ese cilindro es el que abre. Después larga esa vara amarilla, y después hace las famosas pelotitas que todos nos volvemos locos limpiándolas. Bueno, si vos la agarras antes de tiempo, cuando empiezan ya como a asomarse esos cilindros, vos ya los sacás de antemano y evitás el problema. Tiene una técnica, ¿no? Yo sé que por ahí hay distintas formas de podar las palmeras, pero es lo ideal es que vos agarres esos cilindros. ¿Viste las crostas que quedan? Bueno, esas crostas hay que sacarlas. Y otra pregunta, las palmeras que están en los bulevares. Las famosas canadienses, gigantes. ¿Están bien podadas? Sí, o sea, lo que tienen la canadiense que recambia muchísima hoja, entonces tendrías que prácticamente hacer una poda de todos los años o cada 6 meses para ir corrigiéndolas.
Y encima con la altura que tienen, bueno, otra vez entramos de nuevo en el coste económico de poder eso. Y bueno, hago una última aclaración de que, bueno, la gente que por ahí hace podas siempre tome conciencia de los elementos de seguridad. No es moco de pavo subirse 15 o 20 metros, es que por ahí a veces las necesidades o las ganas de trabajar, a veces uno sube con las escaleras a muchas alturas. Sí, no, te digo la verdad. Así como... No, mucha gente lo evita por una cuestión de costo y por eso piensa que lo puede hacer solo. Pero bueno. Pero después sepan no, hay que estar adiestrado para esto, no es chiste. No es subirse, tirar una cuerda y... El tema de los mareos, la gente que no está consciente de edad, que cuando levanta la cabeza y tira la cabeza para atrás con las cervicales, jodido, te caes de esa. Es que bueno, justamente, como yo le decía a Carla... Tenés problema. En nuestra profesión... Sí, ¿hay algún llamado? Sí, tengo una pregunta de un docente. A ver, dale. Ay, qué lindo este momento. ¿De qué pregunta? ¿Pero qué, la tenemos en línea? Sí, está en línea. Sí, hola, buen día. ¿Con quién hablamos? Sí, hola, buen día, ¿qué tal? Escúchame, cuando yo siempre... ¿Cómo es su nombre? Rubén, Díganos, Rubén, a ver, pregunte. cuando yo puedo siempre ver en época de poda, ¿no? Sí. Ahí se cortó. Parar las hormigas. A ver, ¿puede repetir, Rubén? Porque se cortó un poquitín. ¿Puede repetir, por favor, la pregunta de cero? En época de poda, sí. Se podó un siempre verde. Sí. Salieron los brotes, pero parece ser que las hormigas hicieron su trabajo. Sí. ¿Se va a secar la planta? Y puede que sí, como puede que no, pero tenés altas probabilidades que se seque. Imagínate que si no hace la fotosíntesis del árbol, ¿de qué se alimenta, no? Entonces sí, puede volver a brotar, sí. Dependiendo del estado del árbol que esté. Si es un árbol muy longevo y no tiene la fuerza para volver a rebrotar, sí puede que se seque. Idealmente atacarlas ya a esas hormigas para que si llega a rebrotar de nuevo no los vuelvan a agarrar, porque si vuelve a brotar y te van a agarrar la hormiga, y lo más seguro es que no va a volver a brotar. Hasta el momento no, o sea, quedaron los palitos helados. Y lo que podés hacer para darte cuenta si está vivo, en este caso está muerto, agarra cualquier, no sé, un cuchillito, un tenedor, hasta una moneda, y raya el tronco. Si vos rayas el tronco, o sea, rayando la corteza, si ves que está verde, el árbol todavía está vivo. Y si vos ves que rayas y no sale nada verde, y seguramente hasta ahí llegó el árbol. Sí, ahí palmó. Ahí palmó. Sí. En el tronco. En el tronco. Y si querés algunas ramas de más arriba, también hacelo para controlar que esas ramas, si están secas, sacalas, cortalas. Okay. Perfecto. Bueno, Rubén. Bueno. ¿Algo más? ¿Alguna preguntita más? No, era sacarme la duda. Bueno. El único árbol que tengo en el frente. Está bien, hay que sacarse la duda. Bueno, gracias, Rubén, por la comunicación. Gracias. Bueno, chicos, yo voy a repetir el número y el contacto con Valentino. 353 se lee así. 353 441 así es. 4624. Sí. Repito, 353 441 4624, ¿sí? En Instagram, @JB, ¿sí? JB, B corta. Sí. ¿El guión es guión medio o guión bajo? Un topún. Bueno, JB.serviciosverdes. Ambas palabras juntas, obvio, y en plural. Valentino Aquesta. Exactamente. Bueno, y contarles para cerrar que a Valentino lo hemos invitado acá a la columna. Seguramente lo haremos algunos anuncios exclusivos de JB, porque bueno, insisto que es muy importante y estamos convencidos de que es muy importante informarnos, conocer, hacer preguntas como lo ha hecho Rubén, y bueno, poder pensar esto que insisto de diagnosticar, de ver cuál es la situación de los árboles para poder intervenirlos. Así que invitarlos a quienes se quedaron hasta acá, que pueden comunicarse con Valentino, y que si van de parte de la radio seguramente van a tener algún descuento, así que digan que vienen de la parte nuestra, así nosotros después podemos sacar nuestra parte. ¿Cómo hacemos? Bueno, pero bueno, agradecerte, Valentino. Gracias, Valentino. Obviamente gracias a ustedes por el espacio abierto, que como digo, no hace falta que digamos a qué familia pertenece, porque no es muy difícil, no hace pero bueno, falta que digas nada, abierto, de nada. A consulta, lo que sea. Obviamente me escriben ahí como está el número, si tienen alguna duda, lo que sea. Mira, Tilio, ahí te pasé a vos, a tu WhatsApp, abrilo, tener la pregunta de un oyente, si se lo puede. A ver, WhatsApp, ¿qué dice? En el WhatsApp tuyo. Sí. WhatsApp tuyo, a ver qué dicen. A ver qué dice. Wow, me encanta que la gente pregunte. Yo estaba esperando este momento hace muchas cosas. A ver qué me dicen. A ver, Atilio, conta. Acá está, mira, dice, Atilio, sos el locutor más lindo. Viste que sí hay, sí hay. Este otro que me pone qué lindo que se llama. Después le contestas, Atilio. Hola, buen día, para que no veo nada con estos anteojos. Hola, buen día. ¿Me pueden informar sobre la normativa con respecto a los árboles en los patios internos
este quilombo, ¿sabes? Hace siglos que tengo un vecino que lo tiene a 50 centímetros de la tapia medianera. Parte de esa copa, obvio, esto lo sufren un montón de perdón, parte de esa copa ingresa a mi patio, al espacio aéreo de su patio. Sí. Tengo una pileta, seguramente una pelo pincho o no, o de material, lo que sea, y no la puedo mantener. Hojas, bolitas, bueno, etcétera. Es un sauce llorón. Se me pudre el agua. ¿Qué puedo hacer? María, termina en 198 el documento. Bueno, a ver, contéstale, María. En esos casos, lamentablemente, tenés que hablarse. No hay algo legal que te obligue. No hay legislación. No hay legislación. Para patios no hay legislación. Claro, bueno, en ese caso lo que tenés que hacer, María, es hablar con su vecino, explicar, decir, che, mirá. Hay que ponerse de acuerdo con los vecinos. Exactamente. Sí. O de última, hasta vos ofrecerle de que esas ramas que están pasando para tu patio, las podás vos. Bien, con las técnicas, obviamente que... Yo ya sabía esta respuesta porque conozco un caso. También. Y un abogado, nos dijo, le comentó a alguien del barrio, donde yo vivo, de que no había una legislación vigente y que no, excepto la buena voluntad de las partes, exactamente, no hay nada legislado al respecto. ¿Te das cuenta? No es que alguien puede demandar al vecino no se puede. Hay que arreglar bien. ¿Sabés cuál es el problema? Que mucha gente no se lleva, no son buenos vecinos. Ese es el problema. ¿Te das cuenta? Cuando, como la película, ¿no? Buenos vecinos o malos vecinos, ¿sí? O un vecino gruñón, lo que sea. ¿Cuál es la situación? Cuando vos tenés una relación mala con el vecino y el tipo tiene, o al revés, el que tiene el árbol que traspasa y va hacia el espacio aéreo del vecino, y es difícil porque hace 20 años que no se hablan, o 10 años, o no hay acuerdo simplemente. No hay acuerdo simplemente que... viste, es difícil. Pero yo puedo hacerlo por ejemplo, te contrato a vos, lo que pero tocas de tu lado. Hablando del lado de él. Hablo de mi patio. Hablo de mi patio. Entra lo que es la propiedad privada, como una regulación dentro de lo que ella puede hacer. María, lo que vos podés hacer es llamar un jardinero que haga una buena intervención en esa rama que va para tu lado y explicarle al vecino que se está haciendo un buen corte donde no va a tener problemas de salud, donde no va a tener... Pero porque no hay acuerdo, digamos. Para mí la primera instancia es charlarlo con el vecino. Si el vecino no interviene... Pero te pregunto esto. Suponte, María lo llama a Valentino va, hace la tarea, ella previamente habla con la vecina, le explica de que no tiene ningún tipo de riesgo, va Valentino con el consentimiento de las partes, explica lo que tiene que explicar, pero el tema es, ¿qué pasa si la vecina no quiere? Porque vos tenés que hacerlo dentro del patio de la vecina, que tenés que entrar a la casa de lado. No necesariamente. Vos lo podés hacer con una escalera, subir. Salvo que el vecino, como dijiste vos, un acuerdo de las partes, te dejan, entra, así te pasa a mí, me podés el mío, entonces sacás la rama. Sí, que puede pasar eso. Entonces, bueno, por ahí nosotros nos ha pasado que, mira, podame el árbol, porque mi vecino vino y me dijo si se lo podían podar, entonces entramos a la casa del vecino, podamos también esa rama para no dañar nada, entonces lo hace. Y si no, lo que entra en el patio del vecino que te está llamando, hasta ahí llegaste a la tapia. Hasta acá llegamos, 353-441-4624, este es el número de Valentino Aquesta, y si no, en Instagram, jbcorta, punto servicios verdes, y tienen la solución.